Esto es el podcast con Esdras López. Aquí estamos. Aquí estamos en vivo y en directo desde los estudios de Canal 36, Cholusat Sur. Estamos transmitiendo desde los estudios de la 91.3 FM a nivel nacional e internacional, como parte de esta poderosa franja informativa de el 2026, y también en cadena con la televisora de Cholusat Sur. Todas nuestras frecuencias encadenadas para que usted me vea directamente en la televisión por nuestras propias frecuencias y a través de las diferentes compañías de cable que le prestan este servicio a sus suscriptores. Yo por muchos años he estado platicando con muchos dueños de cables, de compañías de cable. Y les digo que poner todos los canales, todos, no es un favor para los operadores de los canales de televisión, sino que es un servicio para sus suscriptores. Me ha tocado hablar con varios, porque para los que no lo saben, y para algunos dueños de canales de televisión, quiero decirles que yo soy ¿cuál es la palabra correcta? Un promotor, un abanderado de esa ley que hoy permite que todos los canales estén en las compañías de cable. Allá por los años en que yo comencé con este Cholusat, que ya son más de 28 años, me junté con la junta directiva del Congreso de entonces, que presidía mi buen amigo Pepe Lobo. Y por la anuencia de Pepe Lobo empezamos a redactar las primeras líneas de esa ley. Fueron largas jornadas con miembros de la comisión del Congreso designada para tal efecto. Entonces redactamos la ley. Nos costó bastante porque había una reticencia de los cableros a no poner por decreto a todos los canales, sino que ellos consideraban que los canales de televisión que ellos estimaban tenían buena audiencia eran los que iban a estar al aire. Yo descubrí que era parte también de un monopolio para que los canales ya existentes no tuviesen competencia nacional. Y probablemente en algunos casos ya la capacidad de algunos cableros estaba limitada para que entraran más canales al aire. Habían dos variables
para mí válidas. Porque si bien es cierto, en el tema de competencia no debe haber el uso de cualquier argumento para competir, incluyendo los ilegales. Competencia al fin. Entonces entendí eso, que los canales ya existentes no querían que surgieran otros canales como el nuestro, porque lo iban a ver, entre comillas, como una competencia. Y trabajamos en la ley. Y hoy, gracias a esa ley, son miles de canales de televisión, miles, que están al aire, en los cables. Aquí este humilde servidor de ustedes, con la venia del presidente Lobo, presidente del Congreso, logramos eso. Así que hoy están en los cables HCH, están en los cables Gualdivisión, CHTV, Canal 51, y los canales de la Costa Norte, los canales de Danlí, los canales de Choluteca están en los cables gracias a la gestión de este servidor de ustedes. Y ampliamos la ley porque cuando fuimos a discutirla con el buen amigo David Matamoros Batson, presidente de Conatel, agregamos otras opciones para que, además de los canales que tenemos autorización de frecuencias, pudiesen existir otros canales por cable, sin frecuencia. Las frecuencias son 3, 5, 7, 9, 11, 13 y así va. Hay canales que no tienen número. Entonces, abogamos con David Matamoros que les dieran chance a otros compañeros que no podían tener acceso a una frecuencia porque ya estaba saturado el mercado, que se les abriera un canal de cable. Los canales de cable son los que no tienen un número, una frecuencia. Nuestra frecuencia es 36 en algunos lados, 34 en otros y por ahí vamos. Pero el que no tenía una frecuencia, que le dieran chance. Y entonces había una puja ahí entre los asesores de Conatel y les decían, no hombre, abran el espectro y cobren. Si alguien quiere aplicar para un canal de cable, cóbrenle. Ustedes tienen más ingresos y los compañeros que puedan pagar ese servicio, pues hombre, operan. Y que no, que sí, que no. Entonces le decíamos a David y a los demás amigos comisionados de Conatel que abrieran el espectro. Porque en el caso nuestro, nunca hemos creído que entre más canales haya o más radioemisoras haya, nos friegan a nosotros. Bienvenido el que quiera venir. Bienvenido el que quiera abrir un programa, un noticiero. Yo no he creído en que la competencia lo desplaza a uno, al contrario, lo fortalece o lo elimina del todo, pues. Pero no hay que tenerle miedo, eso es un egoísmo pendejo. Yo no creo en la competencia, cada quien tiene su nicho de audiencia. Por cierto, estamos terminando de concretar unos números para recordarles a ustedes a cuántos hogares llegamos
cuántos departamentos cubrimos, cuántos países del mundo tienen acceso a nuestra señal. Y lo vamos a ver en algún momento. Entonces, aquí estamos. Gozando de la televisión local. Yo en la humilde casa de ustedes veo programas de Danlí, de Choluteca, del Progreso, de La Ceiba, y me alegro. Y no lo estoy diciendo porque eso fue hace años, para darme un lustre. Hay muchas cosas que yo hago como un aporte a la comunidad, como un aporte al gremio al que pertenezco, como un aporte a la industria en la que me desenvuelvo. Porque no creo en los monopolios. Creo que entre más opinión haya, entre más opinión o más propuestas haya, es mejor para la gente. Hay un asunto que afecta a toda la comunidad nuestra y es la asignación presupuestaria de la publicidad, porque todos los medios que surgimos andamos buscando un pedazo del pastel de la publicidad. Imagínense repartir ese pastel entre tantos canales de televisión, tantas emisoras y tantos noticieros, es complicado. Los que tenemos que ofrecer, y hay por ejemplo compañeros que no ofrecen anuncios, difícilmente pueden subsistir. Y entonces se tiene que ver no en la penosa necesidad, sino que en la angustia de pedir dinero para poder mantener al aire un programa de radio, de televisión o una página de internet. Son las circunstancias a las que nos enfrentamos. Pues por eso aquí estamos. Recordando que en una fecha como hoy comenzamos con este proyecto de que todos los canales locales se miraran en la televisión y que se miraran en los cables. Y como aquí uno puede hablar de todo, ¿verdad? Y atribuirse un montón de cosas, yo pongo como testigo a mi buen amigo, el presidente Porfirio Lobo Sosa. Yo, Esdras Amado López, con Porfirio Lobo Sosa, abrimos el espectro de la televisión para que todos los canales, los más chiquitos y los más grandes, estuviésemos en los cables. Porque antes, como les decía, era voluntad del cablero. No te pongo. No me interesa ponerte. Se pueden enojar conmigo los grandes canales. Y era un vía crucis. Hoy, si usted ve un canal local en su compañía de cable, este humilde servidor de ustedes, con el presidente Porfirio Lobo Sosa, presidente del Congreso, y su junta directiva, y su pleno y su comisión de telecomunicaciones, logramos con el apoyo del buen amigo David Matamoros Watson que usted, televidente, mire todos los canales de televisión. Esdras Amado López. Pregúntenle a Pepe Lobo. Pregúntenle a David Matamoros Watson. Porque para eso estamos. No para ser como el rastrillo, sino para contribuir, para colaborar. Y gracias a las comunicaciones, Honduras va avanzando. Gracias a las comunicaciones, Honduras expone y nosotros somos los escrutadores de lo que pasa.
en la alcaldía, en las regidurías, en los diputados, en los presidentes. Por estos medios que ustedes están viendo ahora. Contento de eso. Y hoy que recordamos eso, le quiero agradecer, como lo he hecho siempre, a don Porfirio Lobo Sosa, a toda su junta directiva del Congreso, a los diputados de entonces y a don David Matamoros Batson y sus comisionados de Conatel, porque por esa iniciativa nuestra, sin ser diputado, empezamos a redactar esa ley para que todos los canales de televisión estén en las compañías de cable. Vamos a un alto y comenzamos con el episodio correspondiente a la fecha de hoy en el podcast. Esto es Cholusat Sur. Para reducir la mora quirúrgica, lo que necesitamos es la reconstrucción de los quirófanos. Hoy estamos viendo que en poco tiempo vamos a tener 30 quirófanos funcional. La mora quirúrgica va a ser una historia. En poco tiempo estamos viendo cambios reales. El gobierno de Papi a la orden, de la mano de este Congreso Nacional, seguimos trabajando para que la gente en los hospitales pueda ser operada de manera inmediata. Avanzamos en el tema de mora quirúrgica. Este Congreso no le va a fallar a la salud de Honduras. ¡Atención! Si ves punto rojo, ves smartphones con hasta 40% de descuento y más beneficios. Llévate un Xiaomi Redmi A7 por $2,399, un Samsung A16 por $2,699 o un Honor X6D por $2,799 lempiras. Adquirí el tuyo en tu tienda más cercana y aprovecha los super descuentos punto rojo. ¡Claro que sí! Continuamos en este episodio del podcast aquí a través de Cholusat Sur. Este programa es un eslabón importante de la poderosa franja informativa de Cholusat Sur, correspondiente a 2026. Muy agradecido con cada uno de ustedes por la audiencia que nos dispensan, no solo a este programa, sino a todos los programas de esta poderosa franja informativa. Recibimos a diario sus reportes y también nos damos por enterado de la sintonía que nos dispensan. Muchas gracias. El terremoto fue de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano, y se sintió a partir de las 7 horas con 34 minutos, hora local, 12 horas 34 minutos GMT, y tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el Choco. Fíjense que la profundidad fue de 103 kilómetros. Y como ven en pantalla, provocó daños en una buena parte del centro y occidente del país, y daños también a la humanidad de muchos colombianos. Hasta la hora de escribir este artículo, los muertos superan el centenar, más de 100 pues. Los heridos llegan casi a un centenar de heridos. Y creo que al terminar esta edición, los daños a viviendas pueden superar los 2.500 edificaciones. Hasta el momento de redactar esta nota, 37 completamente destruidas, 61 edificios colapsados. Con esta tragedia que golpea a nuestros hermanos
colombianos, se inauguró ¿quién? Abelardo de la Espriella, ese presidente con el que se saludó papi a la orden. Así se inauguró el presidente Abelardo de la Espriella. Miren cómo están las cosas, hombre, en el mundo. Terremotos, guerras, rumores de guerra. Mira cómo se cayó ese edificio. Terrible. Los árboles, las palmeras. Esto es apocalíptico. Dios mío. Hay una alerta roja en todo el país, en todos los hospitales, por el número de heridos. En Cali, por ejemplo, los hospitales del departamento del Valle del Cauca y una de las ciudades más afectadas por este terremoto han declarado alerta roja y ya están al 100% de su capacidad los hospitales. Los reportes iniciales, admito que a esta hora no están actualizados porque no hemos tenido acceso a eso, andaban por 26 los muertos, 400 y pico de heridos, según lo que decía el secretario de la Salud, Germán Escobar, con los datos que le estaban llegando. 4 centros médicos de gran tamaño tuvieron que ser evacuados. El Hospital Universitario del Valle, este es el Evaristo García, sufrió el derrumbe parcial de sus alas, según un balance preliminar de la Secretaría de Salud de Cali. Este es uno de los centros más importantes del sureste del país y ahí el personal médico atiende a pacientes bajo carpas habilitadas en uno de sus jardines, mientras se evalúan los daños y se reorganiza la atención tras el terremoto. Otras clínicas afectadas fueron las de Nuestra Cali, Clínica Deza y la Clínica Colombia. Dios mío. Se cancelaron y se reprogramaron las cirugías, no hay consultas externas y algunas consultas prioritarias que no son de extrema urgencia. Eso tiene como propósito liberar la capacidad para atender a las personas afectadas por el terremoto. Mire cómo se movía la tierra. Y qué bonito en medio de tanta tragedia la solidaridad humana, porque la gente se abrazaba para evitar enfrentar el peligro solas. Es un instinto humano de hermandad, porque tenían frente a ellos esos derrumbes como si fuera una bomba. Dios acompaña a nuestros hermanos colombianos y Dios nos proteja aquí a Honduras, tierra bendita de Dios. Hoy precisamente que me entrevistaban en RCN por radio, decía que somos un pueblo bendito de Dios. Y luego de hacer una reflexión de lo que pasa en el mundo y lo que no pasamos los hondureños, cerré con algo en mi intervención en RCN y les decía, a pesar de que hemos pasado un terremoto político que provocó Mel Zelaya y Xiomara Castro,
porque estos son terremotos naturales. Pero el terremoto que provocó Mel y Xiomara ha sido desastroso. Todavía no podemos cuantificar los daños de ese terremoto castrista celayista. Se robaron todo. No hubo hospitales, matanzas, crímenes. Está impune la muerte de López. ¿Cómo se llama López? Juan López. Qué barbaridad con ese terremoto castrista celayista. Un latrocinio que nos dejó sin medicina, sin seguridad. Fue un terremoto de Mel y Xiomara, del que tardaremos por lo menos unos 50 años para recuperarnos. Ese terremoto de Mel y Xiomara fue peor que el de la tiranía militar de aquel entonces, peor que el golpe de Estado. Y hay gente que todavía defiende ese terremoto que nos provocaron los melistas, celayistas, sinvergüenzas. Así les dije en Colombia a la radio RCN. Iris agarró pisto, Vázquez agarró pisto y un montón de vendidos que en las redes sociales quieren defender ese robo de los Celaya. Sin vergüenza, van a pagar todo el terremoto que provocaron en Honduras. Y así cerré en RCN y así cierro hoy el episodio que corresponde al podcast de hoy. Que estén bien. Chao. Esto ha sido el podcast con Esdras López. Los esperamos pronto en una nueva emisión. Gracias por su sintonía.